Entonces Job capítulo 30, y entonces vamos a hacer 30 y 31. Job, una de las cosas que tiene Job en todo el libro es está preguntando, está diciendo, está cuestionando, o sea, es un cuestionamiento contra sus amigos, contra su vida, pero al final su lucha es una lucha con Dios, o sea, no entiendo este sufrimiento, este dolor, por qué yo estoy así, yo no soy un hombre impío, los impíos sí se merecen eso, pero les va bien, y a mí que he hecho todo esto, pues ve en la posición en la que estoy. Ahora, cuando Job está hablando, al principio sí solamente están sus amigos, pero ahí se ve que como que en medio de la conversión viene más gente de la comunidad de ellos, entonces como que le quitan la cuarentena. Yo no sé si de pronto se dieron cuenta, no, pues lo que tienen no es contagioso, entonces como que la gente se empieza a acercar y empieza a escuchar la conversación, y por eso después de que termina de hablar Job, este joven, Eliú, se mete y dice, bueno, ya los escuché a ustedes tres, amigos de Job, ya te escuché a ti, Job, y la verdad no han llegado a ninguna conclusión, déjenme yo dar la conclusión. Y empieza a decir una bola de cosas. Son 6 capítulos que vas a decir, no inventes, ¿qué onda? Mejor te hubieras quedado callado, mijo. O sea, como que o sea, qué locura, ¿qué estás diciendo? Pero a veces así, y una de las cosas que tiene la Biblia es que crudamente retrata cómo es la humanidad. O sea, ahí nos vemos, decimos cosas que no deberíamos decir, nos metemos, o sea, él quien lo invitó a la fiesta, nadie, y órale, y habla y dice cosas, ¿no? Pero hasta él vamos a aprender, y vamos entonces al Job capítulo 30. Job capítulo 30 dice, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. Entonces en el capítulo 29 de la semana pasada terminamos con Job diciendo, y yo ayudé a la viuda, y yo ayudé al huérfano. O sea, se está defendiendo de la acusación de sus amigos. Otra de las cosas que dice es que cuando él tenía una posición de honor, entonces a las puertas de las ciudades donde se gestionaba pues todo el tema de liderazgo y de gobierno, y se llegaban a conclusiones y se ponían leyes y reglas y normas, usos y costumbres de la sociedad, donde había una acusación en las puertas de las ciudades donde se juzgaba, y ahí dice, cuando yo llegaba ahí, la gente se paraba, o sea, le honraban. Dice, una de las cosas que dice Job es que cuando él se reía, ¿no? Y estaba con otras personas, y él se reía, los demás no se reían, porque él era tan serio y tan formal que dicen, o sea, se está riendo en serio o está haciendo un chiste o una burla, como que no sabían cómo leer eso. Entonces este hombre es Job, y ahora va a decir, ok, así era antes de lo que me sucedió, pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Entonces acuérdate, Job era muy rico, perdió todo. Job perdió a sus hijos, perdió todo su patrimonio, ¿no? Perdió su casa, perdió, pero algo no perdió, y es algo que nadie te puede quitar: la decisión de amar a Dios, honrar a Dios y alabar a Dios, a pesar de cualquier cosa. O sea, eso nadie te lo puede quitar, y Job tiene esto: tú puedes perder todo, pero nadie te puede quitar tu integridad. Y eso es una de las cosas que Job está aquí diciendo. O sea, y en medio de sufrimiento él está analizando su vida, o sea, cómo caminó, qué es lo que hizo y cómo vivió. Y entonces, y dice, no, ahora los jóvenes se ríen de mí, antes me honraban, y sus papás, que yo ni siquiera, acuérdate, él era como un empresario en el Medio Oriente donde él vivía, era como el Slim de ahí, o sea, era de los más ricos, tenía camellos, tenía ganado, y dice, yo a los papás de estos jóvenes que hoy se burlan de mí y que me están deshonrando, yo no los ponía ni con los camellos ni con el ganado, apenas los ponía a cuidar los perros que cuidaban al ganado, y ahora ve cómo me están haciendo. O sea, vela, y puedes como que sentir la desdicha de este hombre. ¿Alguna vez alguien se ha burlado de ti? Versículo 2. ¿Y de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna. Por causa de... Entonces va a hablar de estos papás de estos jóvenes. Ahora, ¿por qué se están burlando estos jóvenes de Job? Porque están escuchando lo que dicen sus papás de Job. Es muy importante eso. Entonces, ¿de qué me serviría ni aun la fuerza de sus manos? No tienen fuerzas algunas. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos. Esto eran
huían a la soledad, a los lugares tenebrosos, asolados y desiertos, recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse, eran arrojados entre las gentes y todos les daban grita como tras de ladrones. Habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas. Entonces, si un niño te pregunta que si en la Biblia hablan de cavernícolas, aquí pues sí, mira, en las cavernas de la tierra. O sea, estos eran tan pobres, tan miserables, que no se merecían ni que los pusieran a cuidar los perros de los que cuidaban al ganado, y vivían en cavernas, en las rocas, y a pesar de todo, cuando ven la situación de Job, se burlan de ellos y sus hijos se están burlando de Job. O sea, es tremendo lo que Job está viviendo. Braman entre las matas, se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra. Y Job es muy poético esto, o sea, pero todo lo que Job está diciendo es muy poético, pero su sentimiento no tiene nada de poético. Es cruel, es verdad, lo que él está sintiendo es la vileza de los demás a su alrededor. Y dice, ellos, los que son así, me critican y sus hijos se ríen de mí. Versículo 9. Y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán. Entonces ya están haciendo refranes acerca de Job y de su ruina, y ya hasta una canción ranchera le escribieron, o sea, de desdicha. Pobre, o sea, de veras, pobre hombre. Y puedes, o sea, leer Job, puedes ver lo que él estaba sintiendo, que era tan real. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Ahora aquí estaba errando Job. Una de las cosas que vamos a llegar a los últimos capítulos de Job es que Job en todo eso está defendiendo, está diciendo yo soy íntegro, pero en donde se equivoca y él se da cuenta es yo esto se lo atribuía a Dios y no fue Dios. No fue la ira de Dios. Es más, la mano de Dios estaba protegiendo en medio de todo esto a Job. ¿Te acuerdas en el capítulo 1 y capítulo 2? Y Satanás dice, o sea, Dios le dice, ¿ya consideraste a mi siervo Job? Y Satanás dice, no, o sea, ¿cómo él te va a blasfemar y cómo él te va a negar si tú pusiste un cercado a su alrededor? Nada más quita el cercado y el cuidado que tienes con él y vas a ver cómo te blasfema y habla contra ti. Y Dios le dice, va, y vas a ver que no. O sea, Dios separa el cuello con Satanás de su siervo Job, un hombre recto, un hombre íntegro, y Dios sabía quién era este hombre, y a pesar de todo eso, cómo Job iba a continuar hasta el final. Por eso una de las cosas que me gustó mucho del sermón del domingo es que Dios es el que hace todo para ti, y no solamente eso, sino te guarda, te persevera hasta el final. Y Dios sabía, yo en medio de esta prueba tan difícil para Job, mi mano le va a guardar hasta el final y no me va a blasfemar y no va a dejar su integridad, y eso lo vemos. Entonces Job, donde se arrepiente al final es en eso, le atribuía esto a Dios y no fue Dios, fue Satanás. O sea, realmente Dios era el que me estaba guardando, realmente su mano era la que estaba no permitiendo que Satanás fuera contra mí y atentara contra mi vida. O sea, Dios estaba poniendo límites. Y eso lo vemos en los evangelios con Jesús, cuando los demonios así están y se hincan y se postran delante de Jesús. Y eso es una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mí caminos de perdición. Entonces, en medio de toda su desdicha y su enfermedad y sus dolores, la gente de la sociedad también estaba yendo contra él, con lo que decían, cómo se burlaban de él. Entonces, pues no, en vez de ayudarle, le perjudicaban. Y sus amigos, o sea, Job les dice, todo esto que me están diciendo no me sirve de ningún consuelo. O sea, cero. Al revés, o sea, estaban poniendo más desconsuelo en él y más falta de esperanza. Versículo 13, mi senda
desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad, se han vuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube. Y ahora ves sus sentimientos, ahora ve el orden, o sea, él va a hablar de su alma, de su aflicción, de cómo está sintiendo su cuerpo y sus dolores, pero pone como número uno su alma. Entonces realmente mucho de la lucha de Job era aquí, en su interior. Y ahora mi alma se derrama en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos. O sea, este hombre está muy poéticamente está diciendo, estoy en agonía, o sea, no puedo más. Y los dolores que me roen no reposan, o sea, esto simplemente no tiene final. ¿Alguna vez te has sentido así en la vida? O sea, y una de las cosas que nosotros así cuando dices, no, es que me siento de la patada, o sea, no puedo más, y te dicen, ¿pero qué tienes? Job lo pone muy bonito, tú dices, no, me siento re mal, o sea, no puedo más, pero Job muy poéticamente dice, mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderaron de mí, la noche taladra mis huesos. ¿Cómo se ha de haber sentido este hombre? O sea, le duele todo, y los dolores que me roen no reposan, o sea, esto simplemente no termina. Versículo 18, la violencia deforma mi vestidura. Entonces, como que él está a su dolor y a su enfermedad, la pone como una personalidad, como si fuera un monstruo que está atacándolo. Entonces dice, la violencia deforma mis vestidos, como si esto que le pasó es como si alguien llegara y le está rompiendo los vestidos y le está zarandeando y le está azotando y lo está sentando, me ciñe como el cuello de mi túnica, entonces como si su enfermedad llegara y lo agarrara así y lo está ahorcando, o sea, es todo lo que siente. Él me derribó en el lodo, así como no solamente lo sacude, le quita la ropa, lo está ahorcando, sino su enfermedad lo tiró y así en el lodo, como un animal. Y soy semejante al polvo y la ceniza. Eso es lo que sentía Job. Ahora fíjate, versículo 20, este es a Dios, clamo a ti y no me oyes. Eso es lo que sentía Job. ¿Alguna vez has sentido esto en tu vida? Dios, y estás así, pero mal, o sea, ya. Sientes que te sacudió la vida. O sea, la vida ya te sirve un plato, una super sacudida, no la esperabas, no sabes ni por dónde vino. Dices, ya me atropelló el camión y no solamente me atropelló, sino quedé abajo y 2 cuadras y nadie se dio cuenta y me dejaron tirado ahí al lado. Y esta prueba sí se ha sentido en mi vida y estás así y yo te conozco, Dios, y entonces clamas a Dios, invocas su nombre, le pides ayuda y Él dice, yo clamo a Dios y siento que no me oye. ¿Dónde estás, Dios? Yo he estado en el hospital con personas con dificultades muy graves físicas. Y así los he estado viendo a los ojos y ya llevan así 2 semanas postrados, no tienen fuerzas, no pueden deglutir, ya hay un cansancio crónico, no pueden dormir y así me quedo viendo y una de las cosas que hago es, digo, Señor, dame un mensaje para esa persona de esperanza. Y así, y esta persona pone su mano en su pecho y dice, me duele mucho aquí. Y estoy yo, pues yo soy pastor, no soy médico. O sea, ¿qué hago con eso? ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? Y entonces digo, le hablo a tu doctor, le hablo a la enfermera, código rojo, o sea que, pero no es físico, es dolor del alma. O sea, ya es una desesperación y una agonía y una dificultad. Y aquí está Job en esta situación y dice, clamo a ti, no me oyes. Y una de las cosas que entonces hago y que tú tienes que hacer con alguien así es pedirle a Dios, dame un mensaje de ti para la persona. Dame un mensaje de esperanza. Y entonces le digo, voy a orar por ti, pero después de llorar, y digo, tú órale a Dios y juntos le vamos a pedir. Y en voz alta, y Él te va a escuchar.
Y le animo, Él te va a escuchar. Porque muchas veces cuando estás en esa situación ya dices, no, pues ya ni me oye. Ya ni me oye. Y tienes que tú animarle y reafirmarle. Y una de las cosas que vas a ver Job es que en todo esto Dios sí estaba y Dios sí le escuchó. Y cuando Dios empieza a responder, cuando Job dice, ya terminé mi discurso, sus amigos, ya terminé mi discurso, el otro joven, ya terminé mi discurso, y cuando nadie tiene que decir, ya Dios ya escuchó toda la conversión y dice, ¿ya me dejan hablar? Y entonces empieza a hablar y empieza a aclarar todo. Y se dan cuenta, Dios siempre ha estado aquí, Dios siempre supo todo y Dios así ha sido misericordioso en medio de esto. Pero Job dice, yo creo que de todas las sensaciones, dolor de huesos, o sea, como un taladro en tus huesos, no puedes dormir, no puedes deglutar, o sea, estás con tu alma quebrantada y afligida. Yo creo que la peor sensación de un creyente es sentir que oras a Dios y que no te escucha. Pero es una sensación, es un sentimiento, no es una realidad. Porque Dios sí nos escucha y Dios sí nos oye aunque no lo sintamos. Es como cuando dices, es como que siento que Dios no me ama. Y yo digo, pues es tu sentimiento, porque Dios sí te ama y ya lo demostró en la cruz del Calvario. Y ahí lo puedes regresar a la Biblia y toda la Biblia está llena de señales diciéndote, Dios, te amo. Y es un hecho, y es una realidad. Entonces, cuidado con guiarte por sentimientos y no por lo que sabes y lo que Dios ya te ha dicho en su palabra. Entonces, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. Es tremendo eso. O sea, te busco y no me oyes, te clamo a ti, no me respondes, y toco tu puerta y no me abres, y así, cuando Jesús dijo todo lo contrario en el Sermón del Monte. O sea, busca, clama y así me vas a encontrar, voy a abrir, voy a responder. Eso es su promesa. Entonces me presento a ti y no me atiendes. Y por eso se arrepiente Job al final. Te has vuelto cruel para mí. Es durísimo eso. Pero eso habla de mucha intimidad con Job, con Dios. Y dice, pues así me siento. Y Dios no se asusta, de que de pronto le digamos estas cosas y así. ¿Tú crees que no ha escuchado eso de alguien más? ¿Tú crees que no ha escuchado esto de siervos, de pastores? Ahí está Job. Y Dios dice eso, es mi siervo Job. No hay otro como él. Es tremendo. Te has vuelto cruel para mí, con el poder de tu mano me persigues. Cuando no era cierto, el poder de su mano estaba controlando todo, el poder de la mano de Dios controlaba todo, había puesto límites. Y Dios había puesto límites hasta dónde podía llegar esa enfermedad, porque le dice, tú tocas su cuerpo, pero no puedes tocar su vida. Entonces no puedes llegar a la muerte, el alma de Job es mía. Entonces ahí está. Entonces, con el poder de tu mano me persigues, me alzaste sobre el viento. Esto es lo que siente Job. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia. O sea, me siento como en un huracán. ¿Te ha tocado un norte de esos fuertes? Apenas hubo uno tremendo. Yo digo, ay, no está tan fuerte, y sales a la calle y ahí estás. Órale, ¿qué onda con eso? Y ves eso, como láminas se las lleva, y postes y anuncios y lonas, y dice Job, sí, me siento así como si el viento me hubiera llevado, me da 3 vueltas y de pronto ¡fum!, me disuelve y desaparezco, y como si no fuera nada. Entonces Job entiende cosas, o sea, sí, eso somos como un soplo, como un viento. O sea, Él nos desintegraría en un momento. Es su poder, es Dios, pero su poder no es para eso, sino es para guardarme, y ahí está, llevarte hasta el final. Él es tu guardador. Entonces me disolviste mi sustancia, porque yo sé que me conduces a la muerte. Y fíjate, es cuestión de unos cuantos capítulos que él se va a dar cuenta, no me estaba conduciendo a la muerte. No, Él me libró, sí me libró. Sí, me recuperé.
me dio lo doble de lo que tenía. Dios sí entiendo que estaba de mi lado, y no solamente eso, sino ahora mis ojos le ven, o sea, ahora lo puedo conocer mejor a Dios. Entonces hay veces que nos quedamos en el capítulo 30 y ahí estamos, mi alma, y me está disolviendo, y sí, y es real, pero acuérdate, o sea, después del capítulo 30 ahí no termina, hay capítulo 38 y hasta el 42, entonces no te atores ahí. Posiblemente estás en ese capítulo en tu vida, no te atores ahí, viene los demás capítulos y tienes que tener fe y esperanza en Él. Y a la casa determinada a todo viviente, versículo 24, mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro, clamarán los sepultados cuando Él los quebrantare, no lloré yo al afligido. Entonces Él está diciendo, a ver Dios, ellos me están acusando de esto, y no yo el que estaba afligido lloré con Él. Y mi alma no se entristeció sobre los menesterosos. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal, y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Mis entrañas se agitan y no reposan. Si tienes problemas estomacales, subráyalo ahí en tu Biblia. O sea, pobre hombre. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido. Dices, órale, yo también. Y dice, y no por el sol. No me fui a la playa y eso, no. Tiene una enfermedad de la piel y ya su piel se ha puesto negra y se está muriendo. Eso es lo que le está pasando, y él se está viendo, nadie se lo tiene que contar, él está viendo su propia piel. Ando ennegrecido y no por el sol, me he levantado en la congregación y clamado. Entonces fíjate, hay momentos que está rodeado de gente y todos, ¿ya viste a Job cómo ha empeorado? Vamos, está bien negro todo, y entonces todos están así y se están burlando de él, y no, pues seguro pecó a Dios y quién sabe qué pecados ocultos tiene, y Job así se levanta y clama en medio de todos ellos, en medio de la congregación. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruz. Entonces los chacales, las avestruz son animales solitarios y hacen un sonido y así como están aullando y están, así, y él está así, dice, así estoy. Mi piel se ha ennegrecido, otra vez lo dice, 2 veces, y se me cae. Y a ti te sale un barrito y ahí estás llorando. O sea, este hombre ve el sufrimiento, ve el dolor, y mis huesos arden de calor, temperatura. ¿Alguna vez has tenido una temperatura así tremenda y que nada, dices, ya me tomé ibuprofeno, ya me tomé Tempra y nada más no, y nada te la puede bajar, y te metes a la regadera y nada, y ya entonces te baja y te da calor, y te quitas, te destapas y te da frío y así, y nada más no puedes? Y este hombre eso es lo que le está pasando. O sea, es tan complejo su situación, y en estos tiempos no había medicamento, no había nada, ni cortisona para la piel, 0. Pero sí tenía a Dios. Se ha cambiado mi arpa en luto, mira, y mi flauta en voz de lamentadores. Ahora, versículo 31, una de las cosas que tiene, yo hoy lo leí y lo estudié y digo, es como el sermón del monte del Antiguo Testamento. O sea, vas a descubrir eso, como que lees el sermón del monte, ¿no? Y el sermón del monte, Jesús, es un sermón increíble, pero habla del adulterio y dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo te digo. Entonces lo que hace es, la ley dice esto, y como que la gente se ha quedado en la ley, pero yo te digo que hay una ley mayor, que no solamente no adulteres, sino que en tu corazón no codicies otra mujer. Sé fiel a tu esposa. O sea, eso es así. O sea, lo lleva mucho más alto el sermón. Por eso cuando hay gente que dice, no, es que los cristianos tenemos que seguir la ley del Antiguo Testamento, digo, sí, está muy bien estudiarla, está muy bien seguirla, pero hay una ley mayor, y es la ley de Jesús y la ley del amor. O sea, alguien puede así
de manera muy fariseo tratar de cumplir todo el Antiguo Testamento y aún así se quedaría corto de lo que enseñó Jesús. Y entonces vas a ver eso, el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo te digo que si tú haces sentir basura a tu hermano y le dices fatuo y eres injusto con él, ya mataste en tu corazón. Y entonces cuando escuchas ese Sermón del Monte dices, ay, qué hermoso, pero todos quedamos condenados al escuchar a Jesús. Y entonces nos empuja a su amor y a su gracia y a su perdón. Nos empuja a la cruz, el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte habla de eso, de que hay los fariseos, ¿no?, que dan limosna o oran en las esquinas para ser visto de los hombres, pero yo te digo que no hagas eso. Si vas a ayudar a alguien, que tu mano derecha no sepa lo de la izquierda, que la izquierda no sepa lo de la derecha. Por ejemplo, una de las cosas que dice Jesús: ama a tus enemigos. Y ellos, ¿no?, los muy religiosos tenemos que amar a nuestro prójimo, y eso es un mandamiento del Antiguo Testamento, y se quedaban con eso. Pero entonces, ¿quién es el prójimo? No, pues nuestros amigos y los que piensan igual que nosotros, y los judíos, pero los gentiles, los samaritanos, no, esos hay que odiarlos. Y Jesús dice, no, pero a tus enemigos, esos son los que tienes que amar, y no solamente amar, sino desear el bien de ellos. No solamente desear el bien de ellos, sino orar por ellos. Y entonces viene a poner, muy por encima la ley Jesús en el Sermón del Monte. Y aquí vas a ver, y ahora, esto es un texto de confesión, pero es confesión negativa. Entonces cuando hay un juicio, ¿no?, a ver, confiesa, y tú asesinaste, y quien asesinó, ¿no?, se trata de como que no y así, pero al final, bueno, sí lo hice, ya, confiesas. Y lo que Job va a hacer aquí es una confesión negativa. Va a decir, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto, yo no he hecho esto. Y si yo hice eso, que venga la maldición sobre mí. Es un texto muy antiguo y así se hacían en los juicios. Y entonces, pero vas a ver, fíjate muy bien la relación que tiene con el Sermón del Monte de Jesús. Por eso esto es inspirado por Dios. Y después el Sermón del Monte. Si tú ves la relación que tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y pones flechas de aquí, flechas para allá y flechas aquí, flechas para allá, tienes miles de concordancias entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero entonces, listos, ahí te va. Lo primero es parte del Sermón del Monte. A veces, escuchaste, no adulterarás, pero yo te digo que si tú codicias en tu corazón, ya adulteraste. Ya. Deseaste una mujer que no te corresponde y que no es tuya, que no debiste haberla deseado. Y entonces Job dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Esta palabra aquí, virgen, es una jovencita, una mujercita. Ahora, ¿por qué lo tiene que decir Job? Si no tuviera este problema Job, no se mencionaría. Y otra vez, Dios en la Biblia relata tal como es el ser humano. Entonces, ¿quién tiene que hacer pacto con sus ojos? ¿Quién tiene problemas con sus ojos? Y pasa una muchachita y así, y la ves y dices, la tengo que volver a ver, y vuelves a voltear y vuelves a ver, y no solamente ves, sino estás codiciando en tu corazón. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Job dice eso, yo hice pacto con mis ojos. Ahora, no solamente con sus ojos, hizo pacto con Dios. Hizo pacto con su esposa. Job es un hombre casado y hace pacto con su esposa, pacto matrimonial, pacto de fidelidad. Hace pacto con sus hijos. ¿Por qué? Porque un adulterio en tu matrimonio va a afectar a tus hijos. Tremendo, ¿eh? Y hace pacto ¿con quién? Tú y yo tenemos que hacer pacto con Jesús, nuestro Salvador, y tenemos que hacer pacto con la novia de Jesús, que es la iglesia. Entonces, un pacto. Y sí, todos tropezamos y ¿qué tienes que hacer? Control. Entonces tú mismo te tienes que tú mismo tienes que saber, yo tengo este rollo, entonces yo mismo tengo que decirme, ajá, hey. Entonces, Billy Graham, un
pastor y evangelista de Estados Unidos, dice, cuando pasa una muchachita y pasa y está guapa y está bonita y la volteas a ver, ya la viste, no puedes hacer nada con eso, pero te tienes que decir a ti, voltéate, dominio propio. Hice pacto con mis ojos, hice pacto con mi mujer, solamente ella es mía, solamente a ella voy a codiciar y a nadie más. Y entonces, ¿qué dice Billy Graham? El problema es si vuelves a voltear a ver, ya pecaste. Y entonces si te cachas, pasa una muchachita y ves, y si vuelves a voltear tú mismo y te tienes que educar, dominio propio, y te tienes que acordar, he hecho pacto con Dios. He hecho pacto con mi esposa, he hecho pacto con mi Señor Jesús, he hecho pacto con su iglesia. Y aparte acuérdate, si eres hombre y eres papá de una jovencita, ¿te gustaría que alguien más voltee a ver hacia tu hija? Dices, no, ¿verdad? Es horrible cuando vas con tu hija. Yo tengo una hija y vas caminando en la plaza y otro así dices, rabo verde. O sea, y de veras, o sea, quieres golpearle y se la está comiendo con su mirada. Pero ¿tú qué? Cuidado, Entonces no te tienes que dejar codiciar. Y es un pacto, es una decisión. Y es por amor a tu esposa, por amor a Dios. Si eres joven, soltero, por amor a tu futura esposa, pero por amor a Dios, es eso. Entonces hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo he de mirar a una virgen? ¿Por qué? Y hay un por qué, ¿Qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad el omnipotente desde las alturas? Una de las cosas, y hoy tenemos pornografía muy fácil, en el celular, y nadie se entera. Bueno, eso es lo que tú crees. Porque ahorita vamos a ver quién ve, Porque Job dice, yo hice pacto con mis ojos, pero aquel también tiene ojos. Y ve todo. Y tienes que hacer eso, pacto con tus ojos, decir, mis ojos no van a ver pornografía, es porneia, inmoralidad sexual. Y la Biblia condena eso y dice, y los que están viendo pornografía no heredarán el reino de Dios. Es tremendo. Dices, pero no afecto a nadie. No, sí, estás afectando a tu corazón, estás afectando a tu relación con Dios. Si estás casado, estás afectando tu relación matrimonial. Estás afectando a tu Señor, estás afectando a la iglesia. Es tremendo. Y ve, si estás en eso, en pornografía, quien está del otro lado de la pantalla es una industria millonaria, es esclavitud moderna, Es esclavitud moderna. Y normalmente estas chicas son tomadas de lugares, se las llevan desde muy pequeñitas, les empiezan a dar droga, alcohol, las tienen en cautiverio, están haciendo eso en contra de su voluntad. Papás están en busca de ellas por todo el mundo porque desaparecieron y acuérdate, fueron hija de alguien o son hija de alguien, y cuando su papá de chiquito y su mamá, ay mi amor, qué linda estás, qué ojitos, y tú estás viéndola y estás codiciándola y estás así para ti, para tu deseo. Acuérdate, fue una niñita que su papá nunca tuvo planes para que ella fuera capturada por estos hombres, fuera así puesta con drogas y alcohol y sometida a esclavitud moderna para que tú puedas por unos minutos, y son minutos, y eso no te hace hombre, te hace poco hombre, perdón que te lo diga ya así, tú puedas así decir ya, estoy satisfecho, y ella tiene que estar ahí en cautiverio. Es tremendo. Entonces piensa en estas cosas. Todo lo que haces en tu vida tiene consecuencias. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues yo he de mirar a una virgen? Porque fíjate cómo al estar en eso pierdes tu galardón en el cielo. Tremendo. O sea, cómo Dios puede eso agradar a Dios. ¿Qué galardón me daría de Dios arriba y qué heredad del omnipotente desde las alturas? Entonces, ese cuerpo no es mío, esa mujer no es mía, lo que es mío está ahí arriba.
con Dios. Y no vimos el domingo, o sea, es intercambiar la mentira y tomar la mentira por la verdad. Es intercambiar lo que te ofrece el mundo, es así, es satisfacción momentánea. ¿Por qué? Por eterno gozo en el cielo. Estás cambiando una cosa por otra. Entonces, fíjate, o sea, piensa bien en estas cosas. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen inequidad. ¿No ve Él mis caminos? Ahí está. Entonces, lo que ven tus ojos, Él lo ve. Entonces, la próxima vez que prendas tu computadora y dices, nadie me ve, Él te ve. Y entonces este pensamiento te tiene que hacer sentir un poco incómodo. ¿No ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino y mi corazón se fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Entonces está diciendo, si yo he hecho esto, que me caiga la maldición. Él está defendiendo su integridad. Ahora, déjame terminar con esto. Hice pacto con mis ojos. La palabra ojos en hebreo es fuente. Y tus ojos son una fuente. Ahora, cuando tú te imaginas una fuente, es una fuente que saca agua para afuera y tú la puedes ver, pero tus ojos es una fuente a la inversa, que está metiendo algo de afuera para adentro y llega a tu corazón. Y todo, o sea, si tú estás viendo pornografía, inmoralidad, o sea, si estás viendo mujercitas y todo, es una fuente que entra, esa imagen en tu ojo, como una fuente que va a contaminar absolutamente todo. No lo hagas. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Hice pacto con mis ojos. Igual no lo has hecho hasta hoy y hoy tienes que decir, oh Señor, ok, hago pacto contigo, con mi esposa, con mis hijos, con mi Señor Jesús. Hago pacto con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, hago este pacto con mis ojos. ¿Me puedes ayudar a que la próxima vez que tenga esta tentación yo pueda huir de la tentación? ¿Me ayudas, Espíritu Santo? Y créeme, Él lo va a hacer. Y otra vez, la próxima vez que pase una chica, o sea, incluso pasa aquí en Semilla, los domingos es así, pasa, llegan, se van, llegan, se van, llegan, se van, y así, y de pronto así, pasa una chica y tú tienes que decir, no va a haber eso. Y busca a tu esposa, si estás casada, búscala. Y di, esa es mía, esa. Y vela y codíciala. Hiciste un pacto con ella, matrimonial de fidelidad. Entonces, versículo 9, si mi corazón engañado acerca de mujer y dices, ¿otra vez? Pues sí. Ni te imaginas la batalla que es con el tema sexual. Job, siervo de Dios, perfecto y recto en sus caminos. Y Job aquí con esto está diciendo, ve, yo batallo con esto y tengo que estar bien atento. Entonces tú tienes que estar bien atento. Si mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, ¿qué haces ahí? Entonces no, es fidelidad. Y fíjate, tú puedes no llegar a lo sexual, a lo físico, y tu corazón puede estar engañado acerca de una mujer y estar fantaseando. Y por eso dice Jesús, eso ya es adulterio. Ya, huye de eso en tu vida.
Entonces, si yo estoy en eso, muela para otro mi mujer. Y digo, no metas a tu mujer, Job. Y sobre ella, ¿qué culpa tiene? Pero él está defendiendo, o sea, tan no he hecho esto, que si fuera así, que mi mujer se vaya con otro, y sobre ella. Entonces, cuando y mucho pasa entre amigos hombres, ¿no? No, y ve, esta chava está bien guapa, pero a ver, si así hablaran de tu esposa, ya no te gustaría, ¿verdad? O sea, como que, y Job dice eso, no, mi esposa que se quede conmigo. Péseme Dios en balanza de justicia. Versículo 10, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Porque, ahí está, esto es maldad e inequidad. Ante los ojos de Dios esto es maldad e inequidad, que han de castigar los jueces, porque es fuego. Entonces, mi mamá siempre me decía así, quien juega con fuego, se quema. Proverbios dice así, o sea, si un hombre toma carbones encendidos y se los pone en el pecho, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Entonces no juegues con esto. Tómate muy en serio lo que dice la Biblia, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumirá toda mi hacienda. Entonces, adulterio lleva a destrucción. Si hubiera tenido un poco el derecho de mi siervo y mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Entonces ahí está, él está diciendo, yo con mis siervos fui justo, fui bueno, yo su derecho los cumplí, y porque si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera hecho yo si Dios se levanta y me pide cuentas? Entonces, ¿por qué tratamos a las personas con justicia? ¿Por qué hacemos lo correcto? ¿Por qué no levantamos falso testimonio? Porque un día Dios nos va a pedir cuentas de nuestra vida, cómo tratamos a los demás. Entonces, es por eso, es por Dios. Entonces, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ahí está, ¿qué le responderé yo? Talí, ¿por qué tratas así a esta persona? Ups, perdón, Dios. Entonces, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? Tremendo, Ante los ojos de Dios todos tienen el mismo valor. Entonces no importa poder, no importa riqueza, no importa estatus, no importa educación. Tenemos que tratar a todos de la misma manera. Qué duro, qué difícil, pero qué real. Todos fuimos hechos a la imagen de Dios. Entonces, Dios le pone la verdadera dignidad a la humanidad y a su creación. Entonces, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Si estorbé el contento de los pobres y hice desfallecer los ojos a la viuda, si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo, si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta, mi espada se caiga en mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado, porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría poder. Si puse... ve versículo 24, si puse en el oro mi esperanza, y Jesús dice, cuidado con el amor al dinero. Y otra vez en su sermón les dice eso a sus discípulos y les da risa porque dice, es más fácil entrar a un camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Hablando de eso, no es la riqueza por la riqueza, sino es el amor al dinero. Y Job dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Ahora hay gente que no toma su tarjeta de débito o de crédito, su chequera y dice, te amo, mi confianza eres tú, pero bien que la pone en eso. Es idolatría, es amor al dinero. Entonces mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaron, y muchas veces has oído, es que su Dios de esta persona es el dinero. Y otra vez, es tan real ese dicho, y tienes que huir del amor al dinero.
y de que mi mano hallase mucho. Si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, está hablando de idolatría. Fíjate, desde tiempos muy tempranos, en un escrito muy antiguo, él está admitiendo, Dios es el creador y su creación es la creación y no puedes idolatrar lo que él creó. Tienes que idolatrar al creador, no a Dios. Desde tiempos muy, muy antiguos. Versículo 27, y mi corazón se engañó en secreto. Tremendo, tu peor enemigo eres tú cuando escuchas a tu corazón y no consideras a Dios. Y para mí esta es una de las mayores idolatrías que hay, mira. Y mi boca besó mi mano, así. Te amo, Talí. Te ríes porque es verdad. ¿Nunca te has cachado dándote besos? Peligrosísimo, ¿eh? Ministros, pastores, políticos, empresarios. Para mí esa es una de las peores idolatrías que hay. Es muy peligroso y es muy sutil. Entonces acuérdate, cuando te encuentres dándote besos en la mano, así como hice un pacto con mis ojos y no. Haz un pacto con Señor, yo te amo a ti, no a mí. Te amo a ti. Tú eres Dios, no yo. Y una de las realidades hoy en la juventud y en la sociedad es que es un amor por ti, por lo que piensas, así. Nadie te puede decir qué hacer, ni quién eres, nada. Dios no se puede meter contigo porque tú eres tu propio Dios. Esa es la visión hoy moderna del ser humano. Entonces dice Job, si yo me encuentro dándome besos a mí mismo, que me caiga la maldición. Yo digo, yo también. O sea, el día que me encuentre dándome besos a mí mismo, que me caiga la maldición, que me quiten de la iglesia, me manden hasta esa está la caverna donde dice aquí Job. Tremendo. Versículo 28, esto también sería maldad juzgada. Ahí está, maldad, porque habría negado al Dios soberano. Cuando el hombre se lleva la gloria y no se la da a Dios, ahí está, maldad, porque habría negado al Dios soberano. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, ¿nunca le ha pasado algo a alguien que te hizo mucho daño y te dicen, oye, a esta persona le pasó algo y tú estás bien? Se lo merece. Cuéntame más. ¿Qué le pasó? No te hagas, ay sí, solamente a mí, ¿no? O sea, te ha pasado. Pero, ¿y qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Haz casas de fuego a tu enemigo. O sea, cuando no tenga cómo calentar su casa ni a su familia, tú ponle carbones encendidos en su cabeza, no solamente para ese día, sino para otros días. Bendícelo. Bendice a tus enemigos. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal. Ni aún entregué al pecado mi lengua, pidiendo maldición para su alma. Si mis siervos no decían. Entonces Jesús dice, si viene a ti, tiene sed, dale un vaso de agua. Si mis siervos no decían, ¿quién no se ha saciado de su carne? El forastero no pasaba fuera la noche, mis puertas abría al caminante. Este es un hombre que abre su casa lleno de hospitalidad. Si encubrí como hombre mis transgresiones. Ahora fíjate, aquí la palabra hombre es la palabra Adán. Léelo así. Si encubrí como Adán mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Y eso es lo que hizo Adán. Se escondió, se cubrió con hojas de higuera,
Y cuando vino Dios, Adán, ¿dónde estás? Dios no pregunta a Adán dónde estás porque Dios no sabe dónde está Adán, sino porque Adán no sabe dónde está. Se perdió. ¿Dónde estás? Perdiste tu comunión conmigo, pecaste, me desobedeciste, te perdiste. ¿Y quién viene a buscar a Adán? Dios. Esa es la historia de la humanidad. Y entonces Dios, cuando le dice, ¿dónde estás, Adán? Y dice, aquí, ¿qué hiciste? Le tiene que sacar con tirabuzón su pecado. ¿Y a quién culpa Adán? A su mujer. ¿Y su mujer a quién culpa? A la serpiente. Y un problema de la humanidad, ¿te ha pasado? Que tú sabes que eres culpable y en vez de tomar tu culpabilidad y decir, sí, yo la regué, perdón, le echas la culpa a todo el mundo. Y a veces hasta a Dios. Y Job dice, no. Y al final ve lo que Job está diciendo es cómo es un hombre de Dios. ¿Cómo es un hombre de Dios? Que se equivoca y toma su responsabilidad y va a Dios y le pide perdón, no como Adán. Entonces, si encubrí, y acuérdate, el hombre que encubre su pecado no prosperará. Entonces, confiesa a Dios. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi inequidad, porque tuve temor con la gran multitud. Cuidado con temor al hombre. El temor del hombre pone lazo y vas a terminar tropezando. Mejor teme a Dios. Y el menosprecio de sus familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que me oyese? He aquí, y entonces ya viene la frase de Job, ¿ok? Ahí se va. Esta es la frase de Job. Si Job tuviera una playera, ese día diría esto. He aquí mi confianza es que el Omnipotente testificará por mí. El Omnipotente testificará por mí. Esa es su conclusión. Entonces ya me puse delante de mí, ya di mis argumentos y lo que estoy esperando es pararme delante de Dios y Él va a testificar por mí. Se lo dejo, Él es el juez, que Él decida. Y al final así va a ser. Pero quienes tenemos a Jesús, Él, acuérdate, Él es el abogado, Él ya murió por nosotros, ya Él es nuestro defensor, Él es nuestro sustituto. Entonces cuando nos paremos delante de Dios ya estás perdonado. Ya. Entonces podemos decir esto, el Omnipotente testificará por mí. Jesús es mi abogado. Él va a decir, aunque mi adversario me forme proceso, aunque mi adversario haga tomos y tomos y tomos y tomos y tomos y tomos de acusaciones, al final Dios va a testificar por mí. O sea, me encanta esto. Así, tomos y tomos y tomos y tomos y tomos. ¿Nunca has ido a los juzgados? ¿Cómo están así? Tomos y tomos y tomos, sello, y lo ponen en libretas y dices, no inventes. Ok, aunque Satanás, que es el acusador, tenga tomos y tomos y tomos y tomos, eso ya fue clavado en la cruz. Es increíble. Eso es el Evangelio. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí sus sustancias sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo, entonces su última maldición, si hice esto, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Y es más, si yo he hecho estas cosas, pues hasta me lo como. Y ahí termina Job. Y mira cómo termina, es la última frase del versículo 40. Aquí terminan las palabras de Job. Y Dios está así, escuchando todo esto. Y dice Dios, ¿ya? ¿Ya acabaste tu defensa, Jobcito? ¿Ya terminaste tu quejitas? ¿Ya terminaron los amigos de Job de hablar? Ahora, lo malo es que entre el capítulo 31 y el capítulo 38, donde Dios habla, está el capítulo 32, 33, 34, 35, 36, 37, y Eliú nos echa a perder que no podamos llegar allá. Pero la próxima semana, no miércoles 10 de mayo, sino la siguiente,
nos aventamos Eliú, 6 capítulos de jalón, Si los puedes leer antes, léelos antes y nos vamos más rápido para llegar al capítulo 38. Pero seguramente algo vamos a aprender con este hombre, con Eliú. Igual vas a aprender a no meter tu cuchara donde no debes. Muy bien. ¿Oramos? ¿Alguien aquí quiere hacer un pacto con Dios, con sus ojos, con su esposa, con la iglesia, con Jesús hoy? Y es hombre y mujer, y yo digo, yo renuevo ese pacto hoy. ¿Alguien más? Bien. ¿Alguien más dice, mis ojos son para ver a Dios, mi esposa, mi esposo, y hago un pacto con Dios y eso? Señor, soy tuyo, eso. Entonces acuérdate, y tienes testigos. Tómenle fotos. Pero otra vez, cuando te caches tu carne así, tú dite así, ¡hey! Sí, como animal, así, ¡hey! Ya hiciste un pacto con Dios. Tienes que aprender a ser práctico en tu vida. Es más, si tienes ese problema, ponte una liga y cuando te caches la haces así, ¡tas! Porque a veces está tu esposa contigo y está, oye, ¿qué onda? Pero la mayor parte estás tú solo. Entonces, de veras, toma este consejo de parte de Dios y haz un pacto con Dios. Y no hagas lo de la liga, bueno, si quieres sí hazlo, pero es un pacto con el Espíritu Santo, decir, Espíritu Santo, ¿me ayudas? Tú dame el ligazo, tú dame convicción de pecado, tú ayúdame, Señor, porque el Espíritu Santo es santo y Él quiere para tu vida santidad y pureza. Entonces ya vimos que esto lleva a la destrucción a un hombre, lleva a la destrucción a una mujer, lleva a la destrucción a una familia. Tus hijos de veras se verán inmiscuidos en todo el asunto. Entonces no juegues con estas cosas. Acuérdate, pornografía implica una industria que ya es esclavitud moderna. No podemos participar con las obras de las tinieblas. El cristiano tiene que participar con las obras de luz. Y dices, Talí, pero yo nunca he puesto mi tarjeta en esas páginas. No importa, tú con cada clip ya estás generando para ellos una utilidad. No lo hagas. Entonces, ayúdanos, que el Espíritu Santo nos ayude. Son cosas serias. Y Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy hacemos un pacto contigo, delante de ti, con nuestras esposas, con nuestros esposos, los solteros contigo, Señor, con sus futuras esposas y esposos. Un pacto con Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor, que murió por eso, por el adulterio y la codicia en el corazón, por el engaño del pecado. ¿Qué es un engaño? Pensar que no pasa nada cuando sí sucede. No queremos perder nuestra recompensa, que eres tú, Señor, que está en los cielos, por satisfacción momentánea, cuando tenemos una satisfacción eterna. Y entonces hacemos pacto, Señor, con Jesús, con el Espíritu Santo, con la iglesia. Somos un cuerpo, lo que hacemos unos sí afecta a los otros. Y entonces límpianos, Señor. Instrúyenos y así que recordemos a Job cuando vayamos en la calle, cuando tomemos nuestra computadora, cuando veamos nuestro celular. Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, y te pedimos, Señor, que podamos ser radicales en esto, que no juguemos con fuego, y te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos, que podamos anhelar y amar a nuestras esposas, a nuestros esposos. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.